Tiempo matutino con Dios. Despojados del pecado. Según Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 15, habla sobre la libertad en Cristo. Y dice así: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivirán ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En otras palabras, en cuanto a la libertad en Cristo, es de decir que al recibir a Jesucristo como su Señor, debemos comportarnos como quienes pertenecemos a Cristo, con profundas raíces en Él y dando siempre gracias a Dios, de tener cuidado de no dejarnos llevar por quienes los quieren engañar o nos quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y en Él Dios nos hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Hemos sido circuncidados por Dios al unirnos a Cristo y despojarnos ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa o pecadora. Al ser bautizados, fuimos sepultados con Cristo y fuimos también resucitados con Él porque creímos en el poder de Dios que lo resucitó. Nosotros en otro tiempo estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados y por no habernos despojado de nuestra naturaleza pecadora, pero ahora Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, en que nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. El desfile victorioso fue la resurrección de Cristo, donde traspasó la muerte y el pecado. ¿Ve? Despojados del pecado. En meditación también podremos decir, o podemos decir que con el pasar de los años en la fe, es muy común que el creyente pierda de vista a su Salvador por ir detrás de las cosas que pueden recibir de Él.
Y podemos acostumbrarnos ¿a qué? A la vida cristiana y dejar de experimentar el poder de Cristo, anhelando en Cristo las mismas cosas que el mundo desea. Una cosa, dice Pablo al respecto, hemos sido circuncidados no para tener una marca, sino para despojarnos de lo que éramos y ser revestidos de toda la plenitud de la divinidad en Cristo Jesús. No podemos olvidar nuestro primer amor, aquello que nos trajo a Cristo, su incomparable amor que nos unió a su muerte, la cual no tuvimos que padecer, y a su resurrección, la cual nos ha dado vida en abundancia. Él nos amó antes que nosotros a Él, y por causa de nuestra maldad, se entregó como sacrificio eterno por nuestra salvación. No vivamos entonces para una marca externa, como la circuncisión de la carne para ser reconocidos por otros. No, expresemos nuestra marca interna que nos identifica como propiedad de Cristo, viviendo una vida o teniendo una vida santa en la abundancia de su gracia para ser conocidos primero por Dios y disfrutar del gozo de su salvación. Si por Cristo fuimos redimidos, vivamos entonces conforme a Cristo. Y como textos anexos a el tema de despojados del pecado, es importante tener presente lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 5, que dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, dice nuestro Dios, nuestro Jesús, sin cansarte. Has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo contra ti que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído y vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías antes. Es la invitación, la recomendación de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que hemos tomado la decisión de seguir sus huellas, aquellos que estamos caminando conforme a lo que Él estableció. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él quiere que tengamos siempre presente con un corazón agradecido de vivir en ese permanente amor hacia Él. En Gálatas capítulo 4, versículo 9 dice, pues ahora que han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y a hacerse sus esclavos? ¿Cómo es posible después de experimentar el gozo de la salvación volver atrás de donde fuimos maltratados, humillados y aún esclavizados? Es el interrogante que se hace en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento en que estés escuchando este audio, es de decir, ¿cómo es posible volver atrás de donde Dios nos liberó, donde se rompieron las cadenas, de donde con su triunfo de la resurrección de Cristo nos ha dado vida en abundancia, para vivir llenos de paz, de gozo y de tranquilidad, refugiados en Él, en nuestro Dios? La reflexión para hoy es de decirles y de dar a conocer y de invitar a que busquemos al dueño de la bendición y no solo la bendición. No podemos perder de vista al Salvador por ir detrás de las cosas que se pueden recibir de Él. No. ¿Ha esperado algo a cambio de permanecer fiel a Cristo? No podemos acostumbrarnos a la vida cristiana
y, y dejar de experimentar el poder de Cristo, anhelando en Cristo las mismas cosas que el mundo desea. No. ¿Cree que es merecedor de las cosas de este mundo? Claro que no. Antes bien, debemos despojarnos de lo que éramos y ser revestidos de toda plenitud de la divinidad en Cristo Jesús. Si se siente usted aferrado a los deseos de este mundo, la respuesta debe ser no. ¿Por qué? Porque eso es una marca externa para ser reconocidos por otros. Debemos expresar nuestra marca interna que nos identifica como propiedad de Cristo, llevando una vida santa en abundancia de su gracia para ser reconocidos primero por Dios y disfrutar del gozo de la salvación. Así que le invito a que ante todo, recordemos también lo que dice Hebreos 10:38. Mi justo por la fe, el justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estará contento de él. ¿Quién? Dios. Amado Padre Celestial, del cielo y de la tierra, gracias porque nos has llamado tus hijos, a pesar de no merecerlo. Tu amor siempre será suficiente para nosotros. Te amamos, Señor. Ayúdanos a anhelar tu voluntad por encima de todo lo demás. Fortalece, Señor, fortalece la iglesia, tu iglesia, para que tu nombre y tu amor sean suficientes. Por la paz de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, fruto de tu presencia en medio nuestro, Señor, ayúdanos a seguir anhelando tu presencia, tu relación, tu camaradería, tu comunión. Y te damos gracias en el nombre de nuestro Redentor, oh Dios, tu Hijo Jesucristo. Te adoramos y te necesitamos. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones.